Vamos a hacer una breve inauguración. Quisiéramos dar nada más algunos datos que consideramos relevantes que ustedes sepan. ¿Qué es una cátedra? ¿Qué es la cátedra Gauss a la cual estamos haciendo referencia? Bueno, como todos ustedes saben, el personaje Gauss en la Universidad Nacional Autónoma de México es un personaje fundamental, sobre todo en el campo de la filosofía. Hace algunos años, junto con la Universidad Complutense y la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Filosóficas y el apoyo de Banco Santander, por supuesto, iniciaron este trabajo académico que en lo fundamental consiste básicamente un foro en el cual se intercambian puntos de vista, reflexiones, avances de investigación sobre temáticas que se consideran relevantes. El personaje Gauss, por su naturaleza de filosofía, bueno, pues, estaba centrado en ese tipo de temas. El año pasado tuvimos la fortuna que la cátedra Gauss incluyó otras entidades académicas. En este caso tuvimos la suerte de participar junto con el Instituto de Investigaciones Filológicas, el Instituto de Investigaciones Económicas y nosotros con nuestra contraparte de la Universidad Complutense. Entonces el año pasado estuvimos en España, felizmente, y estuvimos trabajando el tema de políticas de información y, ¿cómo era lo otro? Y sociedad, claro. De producto de este trabajo, esta próxima aparición de un libro, arbitrado por supuesto, y bajo el sello editorial de la Universidad Complutense de Madrid. Ahora bien, en este caso que los compañeros vienen, bueno, porque esa es otra de las características de la cátedra, un año los colegas van, otro año los colegas vienen. Lamentablemente nos hubiera encantado regresar otra vez allá, pero bueno, nos toca recibirlos acá, lo cual también nos da mucho gusto. Bueno, pues en este año hemos dedicado el tema a desarrollo humano e información junto con todos los colegas que ustedes ven. Este es prácticamente el contexto en el cual estamos trabajando, de tal suerte que se trata de un foro para intercambiar puntos de vista, para profundizar, para mejorar nuestros modos de comprensión sobre el conjunto de problemas que venimos trabajando, ya sea de modo conjunto o que tenemos acercamientos de modo afín. En cualquiera de los casos, son colegas de alto renombre internacional, distinguidos en sus propias especialidades, y como siempre nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Yo les agradezco que estén con nosotros y no quiero ocupar más de este tiempo para la inauguración, y le pediré a la doctora Teresa Fernández que ella nos diga lo que considere para el caso y que ella proceda a la inauguración específicamente. Señor director del Instituto de Investigaciones, Señor director del Instituto de Investigaciones Bibliotecnológicas y de la Información de la UNAM, investigadores, autoridades, colegas, amigos todos, buenos días. Gracias por la presentación del doctor Jaime Ríos, y me toca a mí por parte decir unas palabras de inauguración. Deseo iniciar esta intervención manifestando la satisfacción que me produce estar aquí, ahora en esta ciudad y muy particularmente en este acto de inauguración de la segunda edición de la Cátedra Gauss que este año celebramos en el IIB, y no me refiero solo a una satisfacción que tiene que ver con reconocimientos académicos o científicos que, como es natural, proporcionan gran alegría y me honran profundamente. Me refiero también, y de modo principal, a la proximidad intelectual, cultural, moral y aún existencial que hemos encontrado siempre en estos encuentros en ambos países. La colaboración y comunicación que la cátedra procura en los diversos ámbitos nos reúne hoy en el ciclo de conferencias sobre desarrollo humano e información, título de gran calado que sin duda responde al espíritu del informe sobre el desarrollo humano anual encargado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que centra
el debate mundial sobre cuestiones clave de desarrollo y se orienta por la creencia de que el desarrollo, en última instancia, es un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas, no simplemente una cuestión de ingresos nacionales. Dimensión que supone la imbricación de las políticas públicas y el mundo académico. Como sabemos, solo una ciudadanía que está bien informada puede contribuir de forma efectiva al progreso de toma de decisiones que afectan a su futuro. Finalmente, me dirijo a cuantos ponentes se han concitado en esta ocasión para agradecer sus aportaciones, así como agradecer a los organizadores del acto el esfuerzo que han realizado para hacer posible esta edición. Todo ello en nombre propio y en el del Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la UCM, que dirijo y represento. Muchas gracias. Finalmente, no sé si no lo mencioné, pero no quisiera caer en la omisión que en esta actividad participa la UNAM y nuestro instituto, la Facultad de Filosofía y Letras, por supuesto la Universidad Complutense de Madrid y todos ustedes que son parte fundamental de esta actividad. Pero Maite, te faltó hacer una invitación. Me corresponde. Bueno, pues queda inaugurado la segunda edición de la Cátedra Gauss en la sede del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Muchas gracias. Gracias. Buenos días, tengan todos ustedes. Qué bueno que están con nosotros, qué bueno que se van a presenciar unas muy buenas conferencias en este ciclo que empieza en este momento y en su primera parte. Les voy a presentar en primer lugar a la doctora Isabel Villaseñor Rodríguez, quien es licenciada en Filología Hispánica por la Facultad de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, la doctora en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid y profesora titular en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, España. La doctora nos va a brindar una conferencia denominada Necesidad de los estudios de usuarios de información en el ámbito de la sociedad del conocimiento. No voy a tardar mucho, voy a ir presentando a cada uno de los conferencistas y en este momento le doy la palabra a la doctora Isabel Rodríguez. Muchas gracias, doctor Ramírez. Antes de comenzar mi intervención quería expresarles mi satisfacción por encontrarme como miembro de esta cátedra que para mí ha significado en lo académico y en lo personal algo muy importante, y agradecer a nuestros colegas, los organizadores de en esta ocasión del evento, agradecerles todos sus cuidados y mimos, porque nos encontramos a gusto que, bueno, lo han conseguido. Bueno, para no retrasar el evento voy a dar comienzo a la intervención. Mi intervención lleva por título Necesidad de los estudios de usuarios de información en el ámbito de la sociedad del conocimiento. Lo que les ofrezco a continuación es el resultado de una reflexión latente ocasionada por la contemplación de los términos propuestos para tratar en este encuentro. En primer lugar, deseo constatar la evidencia de que nos encontramos ante una situación diferente y sobre todo cambiante en todo lo que concierne al fenómeno de la información. En los últimos años hemos asistido a la manifestación de conceptos y términos que nos han llevado a admitir nuestra integración en una sociedad llamada primero de la información y luego del conocimiento. La bibliografía al respecto es abundante y poliédrica, en cuanto que nos muestra las distintas caras de un mismo objeto. Un objeto que se considera como una necesidad vital, como un bien esencial, moneda de cambio para el desarrollo humano. Pero todas las sociedades han tenido una vinculación directa y fundamental, tanto con la información como con el conocimiento, en sus más diversas formas, religioso, mágico, mítico, económico, entre otros. ¿Qué hace diferente a esta nueva sociedad? La emergencia de un nuevo paradigma tecnológico producido por las tecnologías de información y comunicación, que permiten el aumento cuantitativo y fundamentalmente cualitativo del procesamiento de la información. Este paradigma tecnológico posee además un efecto de retroalimentación de flujos de información
que transforma y constituye las relaciones sociales y que en última instancia genera y construye a las mismas tecnologías mediante procesos constantes, flexibles y dinámicos de información. Entonces, estamos ante una sociedad que, como indica el libro verde sobre la sociedad de la información en Portugal, es una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, procesamiento, evaluación, transmisión, distribución y diseminación de la información con vistas a la creación del conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los ciudadanos. Hasta aquí el libro verde. De ahí que podamos decir que nos encontramos ante dos derechos fundamentales del ser humano, el del acceso a la información y el de su desarrollo. El primero responde a la necesidad existencial del ser humano, como ser racional, de acceder a la información para comunicarse y o crear conocimiento, tanto en el plano individual como en el social. En el primero como necesidad innata y en el segundo como un fenómeno social. Porque, como dice el doctor Gómez García, la propia sociedad precisa de facilitar la circulación de la información generada como elemento del proceso de socialización y de integración social de sus miembros y, en último término, de supervivencia como tal sociedad. En cuanto al segundo de los derechos mencionados, el derecho al desarrollo, se trata de un derecho de tercera generación, surgido como otros, en el contexto de las múltiples y complejas transformaciones históricas producidas a finales del siglo XX, entre las que destaca la proliferación y el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías. Se trata de un grupo de derechos, los de tercera generación, que pretende realizar primordialmente el principio de solidaridad. Los de primera generación era la libertad, los de segunda, la igualdad. En este caso se trata de la solidaridad. El derecho al desarrollo se tiene como el derecho que poseen todos los pueblos y sus miembros a participar en el proceso de desarrollo y conseguir una parte justa de los beneficios derivados de este, entendiendo este desarrollo en un sentido amplio, integral, es decir, biológico, económico, sociopolítico, cultural. Llegados a este punto me planteo las siguientes preguntas. ¿Qué relación existe entre los distintos asuntos expuestos hasta el momento y qué tenemos que ver nosotros con todo ello? La información como necesidad vital del ser humano se ha convertido, gracias al vertiginoso desarrollo tecnológico, en un bien fundamental e imprescindible para el desarrollo del individuo, solo y en sociedad. Por otra parte, y teniendo en cuenta nuestra profesión, trabajamos con la información y el conocimiento y formamos parte del sector servicios, debemos actuar como intermediarios entre ese bien preciado y el individuo. Un intermediario que acerca el bien al individuo o a la inversa. Se trata de una responsabilidad que en el acelerado y a veces caótico tiempo que nos toca vivir nos exige un replanteamiento de tres aspectos relacionados entre sí: la profesión, la formación y el usuario de la información. De los tres es el último el que tiene que constituirse en el objeto de todos nuestros esfuerzos, porque, como dice Bohr, el usuario es lo primero. Cuando hablamos de usuarios de información, nos referimos a cualquier individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades profesionales o privadas. El abanico es amplísimo, ya que en la actualidad, y gracias a esas tecnologías que nos facilitan el trabajo, un usuario de información puede ser cualquiera, y no solo aquel que acude a nuestros centros. La responsabilidad de la intermediación la asumimos con todos los individuos, solos o en comunidad, desde el momento en que aceptamos el sentido de nuestra profesión, esto es, trabajar con la información y el conocimiento en aras de la prestación de un servicio. Es más, esta solo tiene sentido gracias a la existencia de ellos. De ahí que debamos enfrascarnos en todo lo que le concierne en materia de información, tanto en el ámbito práctico como en el teórico, conociendo en profundidad las herramientas que los avances tecnológicos ponen a disposición de todos, promoviendo y participando en la creación y desarrollo de políticas a todos los niveles que favorezcan el acceso a la información, revisando los planes de estudio encauzados a formar nuevos profesionales de la información y las líneas de investigación que se desarrollan en el ámbito académico. Es aquí cuando se plantea la necesidad de los estudios de usuarios de información. Un colega y compatriota mío ya en el año 1993 titulaba un artículo que se llamaba, en el año 1993, ya hace tiempo,
un artículo que titulaba «Los estudios de usuarios, una necesidad urgente». Necesidad entendida como, y esto lo dice la Real Academia de la Lengua, como impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sentido, o lo que es lo mismo, aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. Pero ¿qué se entiende por estudios de usuarios de información y qué nos pueden aportar? Una definición posible sería la de actividad que mediante la aplicación de uno o varios métodos busca el conocimiento de todo lo relativo a las necesidades informativas del ser humano. Es un procedimiento, pues, que aporta nuevo conocimiento utilizando un método científico para ello, rasgos definitorios de una investigación. Por lo tanto, estamos ante una tarea de carácter científico que nos permite considerarla como línea de investigación aún en ciernes del ámbito de la bibliotecología y la documentación. Este conocimiento se refiere a la identificación y caracterización de distintos elementos mediante una metodología determinada, y son estos elementos el surgimiento de la necesidad de información, la manifestación de la necesidad a través del comportamiento del usuario y la búsqueda de esa información, la satisfacción y satisfacción respecto a esa necesidad y, por último, el contexto, tanto interno como externo, en el que se dan estos elementos. La experiencia que se tiene en el ámbito de la bibliotecología y la documentación respecto a este asunto se ubica esencialmente en el plano de la práctica profesional. Es fundamentalmente investigación de carácter experimental o aplicada, en cuanto que da a luz trabajos empíricos basados en estudios de campo, interesados en la solución de problemas específicos en situaciones reales, que no aportan elementos necesarios para establecer un marco teórico que sirva de referencia. Se trata de contribuciones que, en general, no logran establecer relaciones generales y causales que generen conocimiento teórico aplicable al fenómeno de las necesidades de información y aprovechable por los profesionales de la información para satisfacer los requerimientos informativos de sus usuarios. Podría decirse que responden a una postura paternalista de gobiernos e instituciones en cuanto que se preocupan por medir la satisfacción del usuario respecto a su centro, sus servicios, sus fondos, su personal, desde su perspectiva, esto es, los estudios de calidad, y no por conocer sus necesidades informativas reales. Por otra parte, la literatura sobre el tema es controvertida con referencia a la validación y universalidad de los resultados obtenidos, y no expresa mucha consistencia con referencia a la terminología. La inexistencia de una base teórica explica las limitaciones de esta línea de investigación y el que se haya centrado en asuntos tangibles tales como la demanda y el uso de información, y no en cuestiones más abstractas de este asunto como son las necesidades de información. En los últimos años del siglo XX se ha dado un esfuerzo en este sentido con la creación de distintos modelos basados en la investigación empírica que pretenden proporcionar un marco de referencia para el estudio del usuario de información. Es el caso del modelo NAME, desarrollado por el profesor Carlos González, que tengo el honor de tener junto a mí. Este modelo arroja luz sobre un asunto de gran importancia en el estudio de los usuarios de información, esto es, el contexto. El modelo NAME considera, además de las tres fases que conforman el fenómeno, el surgimiento de la necesidad, la manifestación de esa necesidad en el comportamiento y la satisfacción, considera también la existencia de distintos factores que influyen de manera determinante en todo el proceso y que constituyen el contexto en el que se desenvuelve el individuo. Este contexto es el rol que desempeña una persona en su vida cotidiana, laboral o social. Está formado por situaciones pasadas, presentes o futuras y se refiere tanto a factores internos como externos que, combinados, determinan tanto el surgimiento de la necesidad como el comportamiento informativo desarrollado en la búsqueda, así como la satisfacción o insatisfacción respecto a ello. Los factores internos tienen que ver con las características particulares de cada persona, sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, sus hábitos, sus intereses personales, su propia personalidad, sus motivaciones, sus ambiciones, mientras que los factores externos, el ambiente, lo constituyen elementos que se encuentran fuera del sujeto. Su actividad laboral, el lugar donde vive, ambientes que le rodean de todo tipo, social, económico, político, educativo, cultural, geográfico, físico. A este respecto, González Teruel afirma que la consideración de este asunto significa un cambio de paradigma en los estudios de necesidades y usos de información que se da en los años 80, de la perspectiva del sistema a la perspectiva del usuario.
Según esta autora, empieza a tenerse más en cuenta el hecho de que toda conducta informativa está regida por una gama de variables únicas para cada individuo y únicas para cada problema. Importa el usuario, sus aspectos cognitivos, afectivos, sus características individuales, junto a su ambiente externo. Pero este hecho no solo afecta a la conducta informativa del usuario, sino también al surgimiento de la necesidad de información y a la satisfacción o insatisfacción respecto a ella. Calva dice que los factores externos son las presiones que el medio ambiente externo ejerce sobre el sujeto, tales como los aspectos sociales, políticos, económicos, educativos. Esta presión o influencia provoca en el individuo una respuesta y es variable de comunidad a comunidad, lo que puede dificultar que se pueda tener un conocimiento completo. De cualquier forma, a pesar de la dificultad, es posible indagar sobre el ambiente en el cual se ubica una comunidad de usuarios para poder predecir necesidades y comportamientos informativos. Otro elemento de gran interés y determinante en la investigación del usuario de la información es el de la metodología a aplicar. En este sentido, me atrevo a denunciar una carencia que desde hace años vienen manifestando estudiosos del tema y que es determinante en el buen fin de nuestra comprensión del usuario de información. Y esta es la falta de conocimiento y mal uso de las técnicas e instrumentos a emplear. Disciplinas como la antropología, la psicología, la sociología, entre otras, nos aportan ese conocimiento. Es necesario que desde la academia se formen metodologías que nos permitan llegar hasta el usuario, como individuo, ser humano o miembro de una comunidad, que se investiguen el desarrollo y aplicación de las mismas, aprovechando los avances de nuestro tiempo. Un ejemplo muy evidente es el de la ciberantropología para el estudio de las comunidades virtuales. Que la indagación del ser humano en su faceta de necesitado y consumidor de la información se haga con pulcritud científicamente. De esa manera podremos obtener la información que necesitamos para poder prestar el servicio que se nos requiere. Pero ¿por qué hacer estudios de usuarios de información? ¿Qué nos pueden aportar? Las aplicaciones son muchas y variadas. Sintetizando esta variedad, podría hablarse de las siguientes. Son importantes como instrumentos en el diseño y la planificación de sistemas de información, porque posibilitan estrechar las relaciones de los sistemas con los usuarios y permiten que los servicios puedan adecuarse y responder a las necesidades detectadas. También permiten el conocimiento de las necesidades de información de los usuarios presentes y previsibles, reales y potenciales, así como detectar los cambios que se vayan produciendo y del grado de satisfacción obtenido de usuarios de un centro o de usuarios de información en general. Esto es importante. También favorecen el conocimiento de las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto al centro y a la información en general. Sirven para evaluar el centro, esto es, el usuario como fuente de información, y consecuentemente evaluar el sistema local, regional, nacional e internacional de información. Ayudan a detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios, ¿no? Adecuar los espacios, el fondo, las normas, las tareas, el personal. Permiten medir la eficacia de los centros de información, hay que rentabilizar en tiempos de crisis. Determinar cómo se están cumpliendo los objetivos del centro y si el usuario percibe que se están resolviendo adecuadamente sus necesidades. Sirven para justificar la existencia del centro o de un servicio y apoyar demandas presupuestarias. Ayudan también a conocer la estructura y dinámica de los colectivos de investigadores de un país. Y por último, facilitan la realización de cursos de formación de usuarios para hacer grupos homogéneos en función de sus hábitos y sus necesidades de información. Realización de programas específicos con temas que realmente interesen y no generales dirigidos a grupos de usuarios muy heterogéneos, donde se produciría una mezcla muy dispar de las necesidades de información. Tras lo dicho hasta el momento, podemos llegar a las siguientes consideraciones. Primero, el nuevo estado en el que nos encontramos hace cada vez más necesario el desarrollo de estudios de usuarios de información para conocer cuáles son las necesidades, comportamientos, nivel de satisfacción y carencias del individuo en relación con un bien que requiere vitalmente para su desarrollo individual y en sociedad. 2. Creemos que sería conveniente llevar a cabo políticas educativas y sociales en este sentido con el fin de concienciar a todos los agentes implicados. 3. Consideramos de vital importancia desarrollar líneas de investigación en el ámbito universitario que contemplen el fenómeno de las necesidades de información en su conjunto o en cada una de sus partes,
haciendo hincapié en el conocimiento, sobre todo en metodologías de recogida de datos. 4. Estimamos que sería de interés para el ámbito académico y profesional la organización de encuentros especializados donde pudiera compartirse el sentimiento de la necesidad de realizar estudios de usuarios de información, así como concienciar de la importancia de estos temas. 5. Entendemos que sería conveniente unificar los planes de estudio encaminados a la formación de futuros profesionales de la información en cuanto a la inclusión de asignaturas de carácter obligatorio referidas a esta materia. 6. Creemos necesaria la creación de un marco teórico de utilidad para formadores y profesionales en activo a partir del análisis de los distintos modelos propuestos para poder tener un referente científico. Y 7. Y último, consideramos imprescindible la publicación de todos aquellos estudios de usuarios que se lleven a cabo en cualquier centro de información o con cualquier comunidad de usuarios de información, con el fin de poder contar con datos de interés para todos los profesionales. Nada más, esto es todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctora Isabel. Sí, muy interesante la conferencia que nos acaba de brindar. Antes de darle paso al siguiente conferencista, quiero comentarles que por favor vayan elaborando sus preguntas, porque al final de las 4 conferencias que vamos a tener en esta primera sesión, vamos a abrir un pequeño espacio para que ustedes puedan compartir algunas inquietudes con nuestros invitados. Bien, el siguiente conferencista es el doctor Juan José Calva González, a quien la gran mayoría de ustedes ya conocen, y quien es licenciado y maestro en bibliotecología por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctor en Ciencias de la Información por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, España, e investigador titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Él nos va a dictar la conferencia Exploración teórica de las necesidades de información en el contexto del desarrollo humano. Adelante, doctor, por favor. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar sobre este tema. Para investigar acerca del fenómeno relativo a las necesidades de información, es necesario conocer al ser humano debido a que es el único organismo biológico que presenta este tipo de necesidades. El hombre tiene toda una serie de necesidades que van surgiendo a través del desarrollo que tiene como organismo biológico, desde el nacimiento hasta la senectud. Pero además, las mismas necesidades humanas han evolucionado junto con el ser humano desde su primer estadio hasta el actual Homo sapiens. Debido a los cambios acelerados que se presentan en el medio circundante, a los organismos vivos solo les quedan las alternativas de ajustarse, adaptarse al cambio, controlarlo o perecer dentro de la evolución. El ser humano es un organismo biológico que tiene un cuerpo material y un intelecto, el cual necesita de varias cosas para sobrevivir. Es producto de una larga evolución y posee como órgano rector el cerebro, el cual es complejo y ofrece muchas oportunidades para adaptarse a su medio ambiente. El hombre, desde el punto de vista de la clasificación de los organismos, pertenece al género Homo, especie sapiens, es vertebrado, es mamífero y es un primate. El hombre, que actualmente como especie es Homo sapiens, pasó por una larga evolución que le costó millones de años, y todo parece indicar que se inició con la formación de grupos y el desarrollo de su masa cerebral. Durante su evolución y crecimiento como una especie de organismo vivo sobre el planeta, la formación de grupos representó un aspecto importante para el desarrollo del hombre, por decirlo en otras palabras, para su paso hacia la hominización. La formación de grupos permitió a la especie sobrevivir en un ambiente hostil y adverso, pero además propició la comunicación entre sus propios miembros. Es factible que la convivencia en grupo haya tenido repercusiones en el propio desarrollo de su masa encefálica, de los primeros hombres. Pero lo que sí es indudable es que la diferencia entre el hombre y los demás animales es el desarrollo del cerebro, puesto que a él se debe lo que ahora somos y el lugar en el que nos encontramos, aunque no se puede dejar de lado la herencia que se porta en los genes. El crecimiento de la masa cerebral en los antropoides que precedieron al hombre y la capacidad de unirse en grupos dio origen a varios géneros de ellos. Así es como en la prehistoria existieron hace 3 millones de años
la rivalidad entre varias formas de antropoides de las que solo sobrevivió un tronco, el que dominaba la fabricación y uso de útiles y herramientas, precisamente el tronco que desembocaría en el hombre actual. Los antecesores del hombre, el Australopithecus africanos, gráciles y robustos, y el Homo habilis coexistían al mismo tiempo. En este periodo prehistórico, el hombre grácil y el Homo habilis ya hacían herramientas, los primeros de forma burda y los segundos más elaborados. Es decir, sus técnicas para la confección de instrumentos de caza eran más refinadas. El africanus usaba las piedras, los huesos y los cuernos de animales tallados y partidos y frotados para conseguir herramientas de corte bruñido o de utensilios para triturar y machacar. Se dice que este género de homínidos, al mismo tiempo que descubrió el uso de las herramientas y que inmediatamente empezó a enseñar, a transmitir la técnica a sus compañeros integrantes del clan, donde todos convivían en grupo, ya que era forzoso que esto se hiciera para transmitir la información y el conocimiento sobre la fabricación y uso de las herramientas, debido a que era fundamental, pues con ello se cubría la necesidad de alimento, ya que éstas eran utilizadas para la caza de animales. Se requería de un medio de comunicación que fuera posible. Este es el lenguaje, en sonidos y señas, comunicación no verbal, para dar la información y conocimiento a los demás integrantes del clan. Una forma de comunicación de este tipo a través del lenguaje de sonidos y señas presupone la existencia de una masa cerebral de mayor capacidad habilitada para registrar y retener la información y el conocimiento proporcionada por quienes habían descubierto diversas técnicas para la fabricación de objetos. Este aprendizaje extrasomático, aprendido desde fuera, no registrado hasta el momento en el cerebro de los sujetos, se torna de vital importancia para la supervivencia de los clanes o grupos de individuos primitivos. El cambio que se generó en la masa cerebral permitió dar un paso más allá de lo que se porta en los genes, pero sin desconocer el notable influjo del legado genético en nuestro comportamiento, nuestro cerebro ofrece muchísimas más oportunidades de establecer nuevos modelos de conducta y nuevas pautas culturales en cortos periodos de tiempo que en cualquier otro ser vivo. Por decirlo de algún modo, hemos concertado un pacto con la naturaleza, según el cual el difícil proceso de la maduración del niño viene compensado por su capacidad de aprendizaje, misma que incrementa de gran medida las posibilidades de supervivencia de la especie humana. La capacidad de aprendizaje del ser humano lo lleva, como se verá más adelante, a presentar necesidades particulares que hasta el momento no tiene otro organismo vivo, lo cual le ha permitido vivir en diferentes ambientes, como por ejemplo los geográficos, y en la actualidad modificarlos para poder adaptarse a estos, como se observa entre los individuos que viven en los desiertos o cerca de los polos. Los organismos más complejos y desarrollados son los que requerirán de la información que se encuentra fuera de su cuerpo para actuar, y esta representa un factor primario para su desarrollo y sobrevivencia. El uso de la información y conocimiento adquirido fuera del cuerpo es lo que hizo que el Homo erectus, cuyo volumen intracraneal fue similar al del hombre actual, utilizar el fuego y los utensilios para cocinar o los instrumentos para obtención de alimentos que venían principalmente de la caza. El paso a utilizar el lenguaje de sonidos y señas significó para el desarrollo de la especie un adelanto decisivo que marcó su evolución hacia el dominio sobre las demás especies. El estado posterior tendría que ser la expresión de su pensamiento, no solo a través de un lenguaje de este tipo, sino por medio de dibujos o grafías que expresaran lo que pasaba por su mente, como entes que elaboran herramientas y utensilios. Así los cazadores de la última época glacial usaban símbolos, representaban a los animales que cazaban en pinturas dentro de las cuevas, esculpían figuras femeninas en piedra o hueso o las moldeaban en barro. Incluso llegaron a construir instrumentos musicales muy sencillos. La elaboración de objetos tallados, pinturas en rocas cavadas, tumbas ceremoniales en las que enterraban a sus compañeros junto con diversos objetos, muestran acciones prácticas, artísticas y religiosas que son formas simbólicas que presuponen la coexistencia con un lenguaje de sonidos y señas. Lo anterior fue dando como consecuencia de que, como otro de los antepasados del hombre, el Homo erectus, presentó
un notable desarrollo de las zonas neocorticales de los lóbulos frontal y temporal, así como de las regiones cerebrales. Este desarrollo guarda relación con las facultades del habla y con el hecho de poder elaborar herramientas muy perfeccionadas, así como con la construcción, por ejemplo, de habitáculos en descampado con junco y hierba y piedra. Inherente a esta evolución de los lóbulos del cerebro es la aparición de las facultades anticipatorias de pensar en el futuro y de tener conciencia de la muerte. Con toda seguridad, el hombre es el único organismo en la Tierra con una idea relativamente clara de la inevitabilidad del destino que le guarda. Las diversas ceremonias fúnebres se remontan a la época del hombre de Neandertal, de quien se tenían pruebas que realizaba ceremonias y entierros, así como de que conocían y utilizaba el fuego. El pensamiento o concepto de la muerte en la conciencia de los primeros hombres reflejada en las ceremonias y ritos funerales y en todo lo que se dejaba junto con los muertos, reflejaba que tenían un gran desarrollo del cerebro. El hombre, al ir evolucionando, necesita de la herencia cultural de una generación a otra, la cual consiste en la transmisión acumulativa de descubrimientos y conocimientos adquiridos por los seres humanos a lo largo de generaciones. El mecanismo fundamental de la transmisión de información y conocimiento es el lenguaje, tanto oral, pero posteriormente escrito. Pero es esencial tomar en cuenta que el primer mecanismo utilizado fue el lenguaje oral. Por lo tanto, la información transmitida por ese medio era fugaz, difusa y no perduraba con el sentido exacto con el cual era expresada la primera vez. Probablemente la escritura ocupe el segundo lugar después del lenguaje como el mayor invento del hombre en términos de comunicación, y sus orígenes, como los del lenguaje, se dan en la antigüedad. Así, después de la aparición del lenguaje como medio de comunicación, surge la escritura, con la ventaja de que a través de esta se puede acumular la información y el conocimiento que han adquirido la especie humana a través de las generaciones, quedando registrada en algún soporte: piedra, tablillas de arcilla, papiro, pergamino, papel, etc. Ahora, el lenguaje puede ser plasmado en algún medio a través del grabado, impreso, documento fotográfico, magnético, etc. Además, esto incluye también la posibilidad de un registro de los propios sonidos, de lo que se vale el lenguaje, y en donde se puede inclusive incluir imágenes y texto, como se hace en el cine, en los discos láser, en cintas magnetofónicas o en las memorias de las computadoras. El cerebro humano, al pasar del lenguaje oral al escrito, se fue dando cuenta de la necesidad de acumular los conocimientos generados para ser retenidos por él mismo y luego transmitidos a otros sujetos. Pero el conocimiento registrado significa tenerlo fuera del cuerpo, es decir, en otro lugar que no es el cerebro. Por lo tanto, el ser humano, en la restringida y más reciente fase de su largo devenir biológico-intelectivo, se ha procurado no solo de información extragenética, sino también conocimientos extrasomáticos, o sea, información acumulada fuera de nuestro cuerpo, fenómeno del que la escritura constituye el ejemplo más significativo. El cerebro humano, conforme fue evolucionando, tuvo la necesidad de información y de adquirir conocimiento que viniera del exterior. Así, los reflejos incondicionados están influenciados por factores sociales, dando origen a las necesidades de conocimiento. Como afirma Sagan, al ir avanzando el individuo de la infancia a la madurez y aún en la vejez, asimila constantemente en su propio sistema mental elementos que desde su origen son externos a él, los cuales incluyen representaciones simbólicas de objetos ambientales, las normas de su cultura y los rasgos, tanto reales como ideales, de aquellos con quien tienen ligas emocionales. El cerebro en el ser humano actual requiere tener conocimiento e información para seguir funcionando. El ser humano puede ser considerado como un procesador de información. A medida que ésta entra a través de los órganos de los sentidos, es procesada por el sistema nervioso. De hecho, primeramente la información verbal y escrita, dotada de significado acústico y visual, es la que perciben los sentidos para posteriormente ser procesada por el sistema nervioso. Esto simplifica lo que percibe, la información substancial que llega de este modo a los niveles más altos y una vez en el cerebro puede generar conocimiento y por tanto nueva información. Actualmente el cerebro humano genera información y conocimiento para ser consumida por el mismo cerebro humano de otro sujeto diferente. Entonces esto forma un ciclo.
Las necesidades del cerebro de percibir y procesar constantemente nueva información es una característica inherente cuando menos de los animales superiores. El cerebro humano es el que recibe información, la procesa y la almacena, y así es como va acumulando conocimientos y experiencias que puede utilizar para su sobrevivencia. Esta información se transforma en una cosa vital para su supervivencia, por lo cual debe mantenerla, es decir, conservarla. Es así que la interacción entre los sentidos y el cerebro no debe entenderse como una simple reacción de estímulo-respuesta, en la que el sistema nervioso se asemeja a un conmutador de telefonía que conecta al estímulo con la respuesta. Más bien, el cerebro podría caracterizarse como una biblioteca o un centro de información, donde los estímulos o mensajes se reciben, interpretan, clasifican, ordenan y por otra parte se guardan y se actúa sobre ellos antes de que haya una respuesta, si es que hay alguna. Pero es indudable que el sistema nervioso humano y su órgano regulador, el cerebro, a través de su larga evolución, ha desarrollado la capacidad de procesar información que percibe y además almacenarla fuera del cuerpo. Esto lo ha logrado utilizando símbolos, figuras y sonidos. Como indicaciones de lo anterior se puede citar, entre otras, las pinturas rupestres, construcciones monolíticas, papiros, tablillas, libros, etc. La utilización de estos elementos ha permitido al cerebro trabajar de forma activa y a su vez generar nuevas formas de símbolos, figuras y conservación de los sonidos para su posterior utilización por cerebros de otros sujetos. Entonces, el cerebro, dice Shira, puede hacer algo más que procesar y manipular información que le es telegrafiada por los sentidos. Más que conceptualizar, distinguir y agrupar, puede generar nuevos estímulos recibidos por medio de indicios y analogías. Puede resolver problemas, según parece, fragmentándolos en partes manejables que tienen connotaciones familiares y luego haciendo participar a todos sus recursos, como por ejemplo la memoria, para relacionarse con cada fragmento, uno por uno, y puede recordar visiones, sonidos, gustos, olores y contactos. El cerebro, como órgano rector, permite en gran medida la supervivencia de las personas a través de dar pautas para adaptarse al medio ambiente. Pero para esto necesita tener la información de este medio cambiante, procesarla y dar una respuesta. El conocimiento generado por el cerebro produce nueva información que, para transmitirla y conservarla fuera del cuerpo, utiliza la escritura para que ésta pueda ser captada y leída por otro sujeto o grupo de sujetos. Este conocimiento generado, que puede quedar plasmado en información registrada en algún soporte, puede aprovecharse mediante la lectura. Entonces, las necesidades de conocimiento e información vienen desarrollándose en forma paralela con el desarrollo humano. La investigación acerca del surgimiento de las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción tiene sus antecedentes en el extranjero a través de varios estudios, como los que tengo aquí. He encontrado que en 1930 en la Universidad de Michigan se inició un estudio de necesidades por primera vez, seguida en 1948 en Inglaterra, y principalmente se trataba sobre comunidades de científicos. Posteriormente tendríamos la aparición de modelos que trataban de describir y de explicar el fenómeno de las necesidades de información en el hombre. Tenemos aquí algunos de ellos, voy a pasarlos rápidamente, cada uno de ellos. El del 56 por el Case Western Reserve University, el de 1983 por la University of Wisconsin, el de 1993 por el staff of the College of St. Scholastica Library, el de 97 por the Asian Institute of Technology, el de 2000 por la Universidad de Glasgow, 2001 por la UNAM y 2006 también por la UNAM, en este caso por el programa de posgrado. Ahora bien, después de ver algunos de los modelos sobre el fenómeno de las necesidades de información, se pueden establecer diferentes líneas de investigación que, siguiendo una línea de tiempo, podrían ser llevados a cabo siguiendo el desarrollo a través, ¿sí?, de este lapso. Por ejemplo, la transmisión oral del conocimiento en las culturas netamente orales, el surgimiento de la noción de conservar el conocimiento en soportes al aparecer la escritura,
la aparición de la razón contra el mito y la discusión acerca de las necesidades de conocimiento, el estudio de la curiosidad como un medio de necesidad de conocimiento, lo relativo a la necesidad de conocimiento e información en diversos autores de la Ilustración e inicio de la época actual, posiblemente con Descartes y con Kant, el análisis de los primeros estudios de los usuarios y sus alcances en los inicios del siglo XX hasta los actuales modelos que tratan el fenómeno de las necesidades de información. En México he encontrado que hubo un estudio en 1920 realizado en bibliotecas públicas sobre los usuarios que asistían a estas bibliotecas. También las líneas de investigación se pueden centrar en el estudio del ciclo de las necesidades de información en diferentes comunidades. Y aquí nos podríamos ir hacia comunidades académicas, que es lo que se ha estudiado hasta la época actual, de manera muy reiterada, pero también nos podríamos ir hacia las comunidades sociales, es decir, aquí incluir, por ejemplo, comunidades industriales, agroindustriales y de otro tipo. Estas líneas de investigación pueden estar orientadas a aspectos teóricos, tales como el sustento teórico-filosófico de los modelos elaborados, los modelos teóricos aplicados en diferentes comunidades y el análisis del desarrollo de estos modelos teóricos. También las líneas de investigación sobre el ciclo de las necesidades de información podrían estar orientadas hacia lo aplicado, como el diseño de servicios bibliotecarios y de información, la satisfacción de las necesidades de información en diversas comunidades y el desarrollo de colecciones para atender a comunidades específicas de usuarios de la información. Para concluir, el fenómeno de las necesidades de información aún requiere ser investigado con profundidad y detenimiento. Los modelos presentados y el análisis de otros elaborados por autores permitirán confrontar los fundamentos teórico-filosóficos sobre las necesidades de información y contribuir con esta parte al conocimiento sobre los usuarios. El modelo teórico sobre el fenómeno de las necesidades de información debe permitir describir, explicar, predecir sobre el surgimiento de las necesidades, el comportamiento y la satisfacción de diversas comunidades de usuarios. La investigación teórica filosófica aportará elementos para una investigación aplicada en diferentes comunidades de usuarios. Muchas gracias. Gracias, doctor Juan José. Vamos a pedirle, por favor, doctor, que si nos puede ceder ese espacio para poder pasar a la siguiente conferencia de la doctora Aurora. Bien, a continuación tenemos a la doctora Aurora Cuevas Cerveró, quien es licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid, España, doctora en Documentación por la Universidad Carlos III de Madrid y profesora en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Ella nos va a dictar la conferencia La Universidad como Agente de Cooperación al Desarrollo. Tiene la palabra, doctora. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Me gustaría comenzar mi charla agradeciendo la invitación a los coordinadores de la Cátedra Gauss por darme la oportunidad de estar aquí en México y compartiendo con todos ustedes. Quiero agradecer muy especialmente la acogida de Libby, la acogida académica y entrañable que nos han dispensado y bueno, me gustaría mucho volver, así que desde aquí ya me estoy postulando. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que nos trasladáramos en el tiempo hasta hace 150 años y que viajáramos hasta Escocia.
a la Universidad de St. Andrews. St. Andrews es una pequeña ciudad conocida en el mundo por ser una de las cunas del Golfo. Pero además de eso, tiene una universidad muy antigua, fundada en 1410, hace 700 años, y que es una de las más prestigiosas del Reino Unido. Bueno, pues en esta universidad fue elegido rector en 1867 el filósofo John Stuart Mill. Y comenzar también con las palabras de John Stuart Mill es un homenaje al filósofo de origen español José Gaos, que da nombre a esta cátedra. En su discurso de toma de posesión planteó algunas cuestiones que, vistas desde hoy, resultan premonitorias, y quiero traerlas aquí también porque tienen que ver con el desarrollo humano y tienen que ver con lo que nosotros entendemos que debe ser la universidad. En este discurso decía así: la universidad debe enseñar a las personas a poner en duda las cosas, no aceptar doctrinas propias o ajenas sin el riguroso escrutinio de la crítica negativa, sin dejar pasar inadvertidas falacias, incoherencias o confusiones. Sobre todo, insistir en tener claro el significado de una palabra antes de usarla y el significado de una proposición antes de afirmarla. El objetivo de la universidad no es enseñar el conocimiento requerido para que los estudiantes puedan ganarse el sustento de una manera particular. Su objetivo no es formar abogados o médicos o ingenieros hábiles, sino seres humanos capaces y sensatos. Los estudiantes son seres humanos antes de ser abogados, médicos, comerciantes o industriales. Y si se les forma como seres humanos capaces y sensatos, serán por sí mismos médicos y abogados capaces y sensatos. Como pueden ver ustedes, algunas de las preocupaciones que hoy sobrevuelan en torno al futuro de la institución universitaria estaban ya presentes, aunque de distinta manera y por otros motivos, hace 150 años. La vocación humanista de las universidades medievales debemos recuperarla. Es una cosa sobre la que hay que reflexionar y es algo en lo que yo estoy trabajando también desde la academia, en esa recuperación de la vocación humanista. Hecha esta breve introducción, volvemos para atrás y pasaré a presentar mi análisis, el cual va a seguir este esquema. En primer lugar, me referiré al concepto de desarrollo humano para explicar brevemente por qué y cómo hacer cooperación al desarrollo desde la universidad, poniendo el acento en las políticas públicas llevadas a cabo en las universidades españolas, por supuesto también cómo lo está haciendo nuestra universidad, la universidad de la que procedemos, la Universidad Complutense, y terminaré hablando de la cooperación desde la universidad en el área de información y documentación, y concluiré con dos ejemplos prácticos, uno macro y otro micro. Bien. Por supuesto, también unas breves conclusiones. La noción de desarrollo humano, entendida como un proceso de ampliación de las oportunidades de las personas, pone el acento en las estrategias de empoderamiento como aspecto esencial de los proyectos y programas de desarrollo. Sé que es un término de moda, pero el término empoderamiento, que se usa mucho actualmente, pero existe, hemos podido constatar que existe, que la Real Academia Española de la Lengua lo contempla. Es decir, que no es una de estas palabras que pasan de moda. No se trata de la búsqueda de un mayor crecimiento económico, solamente de un mayor crecimiento económico, sino también de la potenciación de todos aquellos aspectos que incrementen las capacidades y libertades humanas, incluidos los derechos humanos, el fortalecimiento intelectual, la salud, el acceso a la información y el conocimiento, o el ingreso suficiente para poder optar a una vida digna. Hay una tendencia general a considerar solamente algunos aspectos. Yo voy a traerle aquí los tres aspectos que se han presentado
poniendo que se han presentado aquí en la transparencia, factor humano, factor científico y factor económico, como integradores de lo que debe ser la cooperación desde la universidad. El factor humano, por supuesto, está en el vértice, porque es para nosotros el más importante. Formar a personas íntegras, y cuando una persona es íntegra, podrá también, obviamente, formarse para contribuir a una sociedad y una ciudadanía mejor. Desde el factor humano, ¿cómo podemos hacer cooperación en la universidad? Colaborando en el desarrollo científico y tecnológico de diferentes comunidades y regiones, promocionando la igualdad de oportunidades, promoviendo la transferencia de conocimientos y tecnológica, fortaleciendo otras instituciones. Desde el factor científico, a través del intercambio de experiencias de investigación, cooperación en investigación, mejora de la productividad científica, producción de tesis, artículos científicos, proyectos científicos conjuntos, redes de conocimiento, entre otras cosas, ¿no? Pues he traído aquí algunos ejemplos, pero quería también centrarme en el factor económico, ¿no? Porque desde la visión humanista defendemos no solamente la universidad como generadora de capital en sentido de valor económico, sino que defendemos el conocimiento desde una doble perspectiva, valor de uso y valor de cambio. Posee valor de uso cuando tiene interés por sí mismo, cuando genera motivación por su propio contenido, cuando responde a las necesidades cognitivas y vitales del que aprende, cuando ayuda a las personas a ampliar sus perspectivas, cuando incrementa la libertad de los individuos, pero tiene asimismo valor de cambio en la medida en que dicho conocimiento puede adquirir valor en el mercado y ser intercambiado por otros bienes. Por tanto, podríamos decir que la universidad tiene una doble función en la promoción del desarrollo humano. Por un lado, impulsar y desarrollar las capacidades y al mismo tiempo favorecer un entorno social en el que dichos conocimientos puedan florecer y transformarse en oportunidades personales y colectivas. Pero ¿cómo hacer esto desde el ámbito universitario? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Existen algunos campos o tipos de acciones específicas en las que debería centrarse su labor? ¿Cuáles son? Pues en un principio, y me refiero ya al ámbito de las políticas de cooperación en las universidades españolas, en un principio se carecía en absoluto de estrategia, se carecía de un marco para realizar esta cooperación. Cada universidad venía poniendo el énfasis en diferentes instrumentos y mecanismos de impulso, apoyo o gestión de las acciones de cooperación y desarrollo. Es decir, que, como decía nuestro insigne Machado, Antonio Machado, se iba haciendo camino al andar. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar con la Ley de Ordenación Universitaria. Aquí ya se incorporan las políticas de cooperación a los estatutos de las universidades, con referencias concretas a la cooperación al desarrollo. La Estrategia de Cooperación Universitaria al Desarrollo, la SCUDE, fue adoptada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas en el año 2000. La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, tiene una gran fuerza, tiene un gran peso en el contexto español. Está formado por todas las universidades públicas y la mayoría de las universidades privadas del país. Bien, pues en este documento se indica que esta cooperación debe considerarse en su sentido más amplio como una toma de posición responsable del sistema universitario español a favor de los países menos desarrollados, y también la posibilidad de compartir recursos financieros, humanos y materiales sobre la base del coprotagonismo y la corresponsabilidad entre agentes. La CRUE, entre sus misiones, tiene promover las políticas universitarias de cooperación al desarrollo, facilitando el intercambio de información, contactos y buenas prácticas. También recopila y difunde en el ámbito universitario información relacionada con la organización y gestión de actividades,
inherentes al ámbito de la cooperación al desarrollo y los organismos e instituciones públicas y privadas, españoles y extranjeras, que desarrollan su actividad en el ámbito de la cooperación. Uno de los instrumentos principales que utiliza la CRU es el Observatorio de Cooperación Universitaria al Desarrollo, que les invito a visitar. No tenemos tiempo en esta pequeña presentación, sin embargo, sería interesante que entraran ahí. Es un nodo central en la red de estructuras de cooperación de las universidades españolas. Está formado por un sistema integrado de información que permite mejorar el conocimiento de la cooperación universitaria al desarrollo, homologar acciones y elaborar estrategias conjuntas. Además, reúne desde el punto de vista académico y científico todo lo que se está haciendo en el país, en doctorados relacionados con cooperación, maestrías, cursos de especialización, incluso asignaturas de grado y de posgrado que tengan que ver con el área de cooperación, y también la formación que se ofrece a los alumnos para la cooperación y para el voluntariado. Aparecen también programas de difusión, sensibilización y educación para el desarrollo, y por supuesto todas las convocatorias de financiación que las diferentes universidades van haciendo. Como ejemplo de lo que es la estrategia de una universidad concreta, voy a hablarles del área de cooperación al desarrollo en nuestra universidad. Depende institucionalmente del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación, Servicio de Relaciones Institucionales, sección de Cooperación al Desarrollo. Los estatutos de la universidad establecen en su artículo 3.2 como función de la UCM, al servicio de la sociedad, favorecer el intercambio científico, la movilidad académica y la cooperación para el desarrollo de los pueblos. Esta política institucional de la Universidad Complutense abarca una serie de acciones concretas, entre las que cabe destacar las siguientes. Son muchas, pero hemos resaltado aquí algunas de ellas. Consolidar estructuras de cooperación al desarrollo, creación de un fondo propio de cooperación al desarrollo y presentación de una convocatoria anual de proyectos de cooperación al desarrollo. Fíjense ustedes que incluso en un momento tan delicado para el país como el que vivimos en este momento, desde el punto de vista económico, la universidad ha mantenido este fondo y ha mantenido esta convocatoria anual de proyectos. Ha bajado la dotación, pero ha mantenido estas convocatorias. La elaboración de un inventario de actividades y oferta técnica de la UCM en la cooperación al desarrollo. Tiene también una aplicación para los cooperantes de la universidad, tanto para los profesores como para los alumnos, en los que se inscribe y con los que se puede contar para las acciones de cooperación. Apoyar las actividades docentes, actividades académicas en grado, posgrado, cursos de verano y escuelas de verano de la Universidad Complutense, orientadas a la formación en cooperación al desarrollo. Esta es la entrada a la página donde se habla del programa de cooperación al desarrollo de la Universidad Complutense, y les invito también a que la visiten si tienen interés en profundizar en lo que nosotros estamos haciendo, porque además tiene toda una serie de documentos que hablan de las estrategias de las universidades. Muy interesante, por ejemplo, el Código de Conducta de las Universidades en materia de cooperación al desarrollo, el Plan Director, en fin, todos esos documentos. También la convocatoria está abierta en este momento, la del 2013. Y visto esto, pasamos a hablar ahora un poco del área de información y documentación. Simplemente les voy a mostrar en las tres siguientes transparencias algunas líneas temáticas que tienen que ver con la cooperación al desarrollo y en las que se ha trabajado en los últimos años en las universidades. Desde, por ejemplo, la creación o fortalecimiento de bibliotecas, mejora física de instalaciones, dotación de mobiliario, dotación de equipamiento informático y audiovisual, de fondos bibliográficos y audiovisuales, construcción y dotación integral de bibliotecas como servicios independientes o integrados en centros culturales, ateneos, etc. Creación de bibliotecas para pueblos indígenas,
para bibliotecas escolares también, para bibliotecas itinerantes, autobuses, barcas, mochilas. Quiero también resaltar burros, sí. Biblioburro, no sé si lo conocen ustedes. Biblioburro. Pues quería señalar que cuando hablamos de cooperación al desarrollo no solamente estamos hablando de los países en condiciones desfavorables, sino que estamos hablando de colectivos, de comunidades que están en situación de desigualdad. Es decir, que nosotros hacemos cooperación al desarrollo en nuestro país, en España, no hay que irse a otros países, y también en México o en Estados Unidos se hace cooperación al desarrollo, que es un concepto un tanto engañoso en ese sentido, ¿no? Por eso quería aclararlo. En formación y animación a la lectura, que también se ha trabajado mucho, cursos y talleres de formación básica en biblioteconomía, cursos y talleres de formación a población desfavorecida en las bibliotecas, cursos y talleres de formación a mujeres, animación a la lectura, enseñanza de la lengua y cultura española, recuperación de edificios patrimoniales para uso bibliotecario y, por supuesto, también temas relacionados con investigación y formación. Formación de formadores para personal bibliotecario, también para profesores, alfabetización digital e informacional, técnicas de conservación y preservación de fondos, digitalización, memoria histórica, investigación científica en diferentes ámbitos en cooperación interuniversitaria. Aquí les muestro algunas fuentes de financiación, por si se animan a buscar proyectos. Las muestras en este momento están bajo mínimos. Las principales fuentes de financiación que hemos tenido han sido los programas de cooperación interuniversitaria y las convocatorias abiertas y permanentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. De estas dos, solamente se mantiene la convocatoria abierta y permanente. Los programas de cooperación interuniversitaria están suspendidos temporalmente, pero en nuestro departamento de Biblioteconomía y Documentación, muchos profesores hemos trabajado con estos programas de cooperación interuniversitaria, fortalecimiento de instituciones universitarias, para crear programas de doctorado en otros países o para ayudar a montar escuelas de biblioteconomía, en diferentes cosas, en temas de inclusión digital e informacional. Está también el subprograma de fomento de cooperación científica internacional del Ministerio de Educación y el Fondo de Ayuda al Desarrollo también del Ministerio de Economía y Hacienda. Pues están los programas europeos, se mantienen todos, programa de la Comisión Europea de Cooperación Exterior, que tienen que ver pues, con diferentes temas, gobernanza de derechos humanos, desarrollo humano. Está el programa también iberoamericano de ciencia y tecnología para el desarrollo, CITE, es un acuerdo marco interinstitucional de 19 países en América Latina, que también saca convocatorias anuales para desarrollo, ciencia y desarrollo, y otros organismos de financiación internacionales son el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco también de Desarrollo Asiático. Las acciones de cooperación llevan una formulación diferente tienen cierto parecido con los proyectos de investigación, pero la formulación tiene que ver más con la ética de la cooperación que con el marco teórico que suele acompañar a los proyectos de investigación científica. Por eso los preceptos éticos que les señalo aquí en la conferencia, la educación y el conocimiento como bienes públicos al servicio de todos, la inclusión y justicia social, diversidad, interculturalidad y todos estos preceptos que aparecen ahí son la base de cualquier acción de cooperación. Tiene que contemplar el marco lógico señalado por las agencias de cooperación para el desarrollo, que presenta una estructura muy similar a la que presentan los proyectos de investigación, pero van dirigidos siempre a los objetivos de fortalecimiento, capacitación y transparencia en el contexto de la universidad. Yo voy a presentarles aquí para finalizar
y antes de las conclusiones, dos proyectos. Uno macro, en el que han intervenido muchas universidades, y uno un poquito más pequeño. Este es un proyecto, el de fortalecimiento de las bibliotecas y el acceso a la información científica en la Universidad del Estado de Haití, en el que han intervenido 8 universidades españolas y que ha sido financiado por la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Este programa no es solamente del área de bibliotecas, han intervenido diferentes áreas, pero todas tenían un objetivo común, que era pues un poco paliar las situaciones de desastre que se han vivido en el país, quizás el país más pobre del mundo, y en este momento a nosotros lo que nos interesaba especialmente era el área de bibliotecas, que era el que nosotros estábamos trabajando. Las 8 universidades en conjunto hemos estado trabajando para fortalecer este sistema de información científica y estas bibliotecas, que prácticamente han desaparecido. Es decir, las principales bibliotecas del país han desaparecido, aunque había 18, 11 en la capital y 7 en provincias, que daban servicio al 94% de los estudiantes. Pues la biblioteca central desapareció por completo, no solo la biblioteca, sino los que estaban dentro de la biblioteca también, los bibliotecarios, los estudiantes, todo el mundo. Y bueno, ya teníamos una situación bastante mala, ¿no?, antes del terremoto, y después de esto pues quedó prácticamente destruido. La verdad es que hemos estado allí intentando paliar esta situación, no paliar, sino ayudar, colaborar a reparar esta situación, junto también con las organizaciones belgas y francesas, porque en Haití son francoparlantes. Ellos ya habían hecho una labor previa. Lo que sucede es que cuando tantas organizaciones convergen para ayudar a una población, se hace un poco difícil la situación. Entonces, en un principio la ayuda humanitaria llegó a Haití, y la que iba destinada a las bibliotecas llegó también. Llegaron cajas y cajas de libros, pero no había bibliotecas donde alojarlos, y no había bibliotecarios que atendieran a la catalogación y a todo eso. Entonces hubo que dejar en suspenso esa parte y empezar a formar bibliotecarios, reconstruir las bibliotecas, ¿verdad?, y reconstruir el sistema de información científica. La parte que nosotros hemos hecho desde la Complutense, en conjunto con el servicio bibliotecario, la biblioteca y la facultad, ha sido formación de bibliotecarios, porque no tenían personal formado, no sabían organizar una biblioteca porque no tenían formación. Hemos trabajado en la formación de los bibliotecarios, en la dotación de los sistemas informáticos y del sistema de información científica de la biblioteca, bases de datos, etc. Y la formación también del profesorado en metodología de la investigación. En este momento estamos trabajando para que se lance la primera revista de investigación científica de la Universidad de Haití. Y están con muchísima ilusión, y nosotros también, claro, porque es muy especial para ellos, ¿no?, lanzar una revista científica y que pueda entrar en la tienda, etc. Bueno, entonces este es un macro proyecto, como ven, en el que intervienen muchas universidades. Realmente las que hemos estado más implicadas hemos sido las universidades del área de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense. Y aquí un microproyecto. Este proyecto ha sido llevado a cabo en la Universidad Autónoma del San Luis Potosí. Voy a terminar muy rápidamente. Se trata de un seminario impartido a directivos de bibliotecas, de formación de la ciudadanía en competencias informacionales. Es decir, cómo desde una biblioteca universitaria se puede hacer un servicio de formación para la ciudadanía. En este caso,
seminario, un taller de una semana, en el que se formó a los directivos para que pudieran proponer actividades desde sus centros que pudieran ser de interés para colectivos desfavorecidos de la ciudadanía. Esta es una imagen del Moodle en donde están los contenidos del curso. Los profesores, después de seguir el curso, tenían que proponer un proyecto y llevar a cabo ese proyecto. Se formó también una comunidad de usuarios entre los directivos para compartir esos proyectos. ¿Qué cursos, qué talleres proponían estos directivos en sus bibliotecas? Por ejemplo, un taller de alfabetización informacional para la búsqueda de empleo. Es decir, un taller en el que se le enseñaba a los usuarios técnicas digitales e informacionales, pero iban orientadas a una cosa muy concreta, que era a la búsqueda de empleo. Les enseñaban a hacer un currículum, les enseñaban a buscar fuentes de información vinculadas con la búsqueda de empleo, etc. Para que vean un caso práctico de lo que se puede hacer en ese contexto. Otro de los alumnos que asistieron a este curso propuso un curso para que los ciudadanos pudieran acceder a los servicios públicos para hacer gestiones administrativas, que muchos de ellos no tienen cómo hacerlo, no saben renovarse algunos documentos, etc. Eran cursos sencillos pero muy bien direccionados para necesidades de colectivos muy específicos. Y ya voy a concluir con unas conclusiones muy rápidas que tienen que ver con esos tres factores que hemos presentado, factor humano. Una universidad comprometida con el desarrollo debe formar ciudadanos que asuman una escala de valores que fortalezcan a la sociedad. Y entre estos valores destacamos lo que es solidaridad, lucha contra la discriminación. Por eso, desde ese compromiso ético, la universidad puede y debe comprometerse con la lucha por dignificar la vida de millones de seres humanos condenados a la desigualdad. Desde el factor económico, también tan importante, las universidades son instituciones encargadas de transmitir, conservar y ampliar el conocimiento. Todo ello permite formar a profesionales en los diferentes ámbitos que demanda una sociedad moderna. Puede afirmarse que no es posible el desarrollo económico de una sociedad si ésta no dispone de los profesionales, de los técnicos competentes. De ahí la importancia de la universidad en los procesos de desarrollo. Para concluir, el factor científico. Obviamente, la cooperación interuniversitaria en materia de desarrollo potencia el intercambio de experiencias de investigación, mejorando la productividad científica a través del trabajo colaborativo que se potencia con la creación de redes de investigación, con el conocimiento de nuevos temas y con la propuesta de proyectos científicos conjuntos entre todos. Aquí unos apuntes bibliográficos y mi agradecimiento por su amable atención. Muchas gracias, doctora Aurora Cuevas. Vamos a permitir a nuestros conferencistas que hagan cambio de asiento. Por último, vamos a tener al doctor Luis Fernando Ramos Simón, quien es licenciado en Ciencias de la Información y licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y profesor catedrático en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad Complutense de Madrid. Él nos va a brindar la conferencia denominada Aspectos críticos de la integración de las obras huérfanas y descatalogadas en el patrimonio digitalizado. Adelante, doctor. Muchas gracias. Quería en primer lugar agradecer a tanta bien universidad representada aquí por la profesora Fernández Bajón como a LIDI y a la UNAM y a los patrocinadores por habernos propiciado este encuentro y por supuesto a todos ustedes por asistir y escuchar nuestras intervenciones. El tema que voy a hablar es la integración de las obras huérfanas y descatalogadas y en el patrimonio digitalizado. Realmente lo que voy a hablar es sobre digitalización en muchos aspectos. Quería un poco contextualizar este tema
en el sentido de que pertenezco a un grupo de investigación que trabajamos sobre la reutilización de la información del sector público y estamos trabajando en algunos casos con el profesor, en alguna materia con el profesor Hermes sobre este tema, y realmente en este ámbito del que les voy a hablar, la reutilización consiste en sacar los libros de los estantes, digitalizarlos y ponerlos al servicio de los ciudadanos. Ese es el nexo entre las obras huérfanas y las descatalogadas. También quería contextualizarlo en el sentido de que forma parte de 3 intervenciones. Esta es más conceptual, en otra segunda que he elaborado conjuntamente con mi compañera Rosario Arquero, presentaremos un poco la dimensión en términos cuantitativos y cómo se ve el problema desde el punto de vista de la Unión Europea. Y en una tercera intervención, mi compañera que está aquí sentada con nosotros, Silvia Cobo, hará una proyección de cómo se puede resolver y cómo se pueden atajar los problemas que plantean las obras huérfanas y las descatalogadas. Bueno, pues les enseño una novela que es un bestseller, que fue el premio Goncourt el año pasado y que de alguna forma quiero que sirva de leitmotiv de qué es una obra huérfana. Me sucedió este verano, me preguntó mi hijo, le dije, voy a ir a México en septiembre, y me dice, ¿para qué? ¿De qué vas a hablar? Y digo, de las obras huérfanas. ¿Y qué es? Evidentemente. Y entonces tenía un libro encima de la mesa, que es ese que están viendo ahí. Le dije, pues mira, observa lo que pone en la contraportada del libro, y es lo que les he copiado ahí al lado, es lo que pone, que creo que todos lo podrán leer bien, que no se ha podido localizar a Edward Hooper, a los herederos de Edward Hooper, para pedir el permiso para poner el libro la imagen en la portada. Bueno, la primera sorpresa me la llevé porque mi hijo, yo no conocía a Hooper, me sonaba pero para nada. Y me dice, pero si es Hooper, si ha tenido 2 exposiciones, una en el Reina Sofía y otra en el Thyssen el año pasado. Dice, es conocidísimo. Dice, ¿y cómo no se conoce la obra? Digo, pues ya ves tú. Digo, lee lo que pone aquí. Bueno, pues ese es el contexto de las obras huérfanas. Si pensamos un poco más en la dimensión del problema, resulta que en las bibliotecas hay cientos de miles de libros cuyos titulares no los desconocen, son desconocidos. Y son titulares en el sentido que puede haber las obras en 3 situaciones. Obras en dominio público, obras cuyos derechos están perfectamente reconocidos, y hay una laguna en medio que son las obras huérfanas, y un subgrupo de esos serían las descatalogadas, de las que apenas voy a hablar hoy, si tengo tiempo. ¿Cuál es el problema real? Pues que yo creo que todos lo han oído, lo que no está en Internet no existe. Si nosotros, y este es el nexo con la Cátedra Gauss, en el sentido de que compartimos una cultura y un idioma común y mucho patrimonio cultural común, si nosotros no hacemos nada para que el patrimonio cultural esté en Internet, ¿qué habrá pasado? Lo que les acabo de decir, no existe, habrá desaparecido, y nuestro patrimonio cultural será el que haya construido alguien en Internet. Entonces es importante, y yo creo que nadie dudará de que dentro de unos años toda la cultura está en Internet, y si no, en el debate podemos hablar sobre cualquiera de estos aspectos. Entonces se ve la idea de Internet, me remito ya para no entretenerme demasiado al ámbito de las transparencias. Internet ha facilitado el acceso al patrimonio cultural común, pero hay un conjunto de obras, lo que un grupo de estudiosos de la Unión Europea llamó un agujero negro, que está situado entre el año 1900 y prácticamente la actualidad, que es el conjunto de cientos de miles de obras o de millones de obras cuyos autores, cuya obra no podemos utilizar porque sabemos que esas obras tienen derechos, pero no sabemos quiénes son los titulares de esos derechos. Ese es el grave problema y como le han llamado los autores. En la próxima intervención hablaré sobre este particular, pero también quiero subrayar, he presentado un libro, pero el problema afecta a todos, a obras escritas, a obras audiovisuales, a fotografías y por supuesto también a la obra gráfica. Hay otro aspecto. Bien, ¿y por qué se plantea este problema? Podemos ir descartando las obras que están con este problema y ya está. No. Hay una conclusión sobre los estudios que se han hecho tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que es necesario que en los procesos de digitalización masiva se digitalicen todas las obras. No se puede tomar una estantería e ir entresacando, porque si no nunca sabremos, al final el problema será mucho peor. Y
Esa digitalización es deseable desde el punto de vista cultural, para tener todo el patrimonio común, todo el acervo cultural común en línea, por el aspecto educativo, para que nuestros niños... ¿Cuál es el problema cuando hablamos, y es un problema más general, de reutilización y de para qué sirve esto? ¿Cómo podemos generar crecimiento económico? ¿Cómo podemos beneficiarnos de esta digitalización? Es una incógnita, pero todos sabemos que el uso de la red favorece e impulsa el crecimiento económico y también el factor educativo y el cultural. Por esa es otra de las conclusiones de ese grupo que les comentaba. Tampoco se puede hacer una cuestión de la búsqueda diligente, luego les hablaré de este concepto, obra por obra, porque es muy cara y es muy entretenida. Este es el problema, digamos, práctico de las obras huérfanas. Les pongo simplemente una estimación muy global, pero es muy indicativa. Se calcula que se tarda en identificar una obra 4 horas y su coste es en torno a 120 euros. Es una barbaridad si hablamos en términos de millones, como les voy a comentar. Aproximadamente se calcula que el 13% en las bibliotecas europeas participa de esta condición de obra huérfana. En términos absolutos el número es 3,5 millones, pero se considera que es más adecuado hablar en torno a 4 millones de obras solo en las bibliotecas, no les hablo de las fotografías, que están en una situación de huérfanas en cuanto a la situación de los derechos, pero que están en periodo de protección. Y quiero hacer un inciso: ustedes tienen un problema peor, porque les hablaba antes del dominio público, de las obras protegidas y del interregno que pasa desde la explotación comercial a dominio público. Ustedes tienen 100 años frente a la media europea, que son 70 años. Es decir, si nosotros tenemos un problema de 120 años para resolver, porque evidentemente todas las obras huérfanas acabarán siendo de dominio público, pero ustedes tienen 30 años más de problema, porque tienen 30 años más de protección de los derechos. Derechos que a veces son insulsos, y no quiero entrar en otras consideraciones, pero realmente esas obras deberían formar parte del acervo común y del patrimonio y del dominio público, del patrimonio nacional o del patrimonio cultural universal, como quieran llamarlo. Ya digo que es una tarea colosal, y simplemente esos datos para ilustrar lo que les comentaré con más detalle el próximo día. Hay en las bibliotecas europeas unos 2.500 millones de volúmenes, y en cuanto al aspecto de la grabación, el problema no es solo de derechos, el problema es mucho más grave. El problema de las grabaciones audiovisuales en soportes no digitales es que se va deteriorando, y si no se hace algo, si no se traspasa esos contenidos al ámbito, a lo digital, esas muchas horas de grabación que pertenecen de los años 50 o antes, pero principalmente de los años 50 a los años 90, pues se habrán perdido dentro de unos años si no se hace nada, y supongo que ustedes tienen el mismo problema. Como ven, la cifra del 40% pues no parece descabellada, aunque en las bibliotecas donde el control de autoridades es más alto, pues el porcentaje sea menor. ¿Qué es una obra huérfana? Pues aquí les he puesto dos carteles, son los dos que he sacado de Europeana, y son de México los dos. Entonces digo, como les he dicho, es un concepto un poco subjetivo, porque a lo mejor ustedes dicen, pero bueno, si ese cartel lo hizo no sé quién, porque es muy conocido del estilo, pero quien ha hecho la catalogación y lo ha incluido en internet, eso no lo sabe. En Europeana, que procede de una biblioteca alemana en un caso, y la otra no recuerdo bien, pero me parece que las dos de una biblioteca alemana. Pues este es el caso de una obra huérfana. ¿Qué hacemos con este cartel? De momento se ha puesto en Europeana como sin identificar los derechos, porque no se sabe cuál es la situación legal. Los aspectos básicos es que, en primer lugar, una obra huérfana es una obra protegida. Es decir, nadie puede hacer nada sin pedir autorización al titular de los derechos, en principio. En otro caso, estará haciendo un acto de piratería, utilizando algo con el suyo sin permiso. Lo que pretende quien que se plantea el problema de la obra huérfana es usar la obra, ¿verdad? Y antes de que se proceda a la declaración de obra huérfana, es necesario un concepto que abundaré, les lo introduzco, les lo he introducido antes un poco, es el de búsqueda diligente, es decir, una serie de actividades positivas y ordenadas
en la idea de encontrar quién es el titular de esos derechos, o los titulares si son varios. Y luego hay otro aspecto que rodea siempre a la obra huérfana, es la incertidumbre. En cualquier momento puede aparecer el autor y decir, yo soy el titular, ¿y qué tenemos que hacer en ese caso? Ese es el problema. Los principales obstáculos, o dicho de otra manera, ¿por qué hay obras huérfanas? ¿Por qué se ha producido el fenómeno de las obras huérfanas? Porque hay una inadecuada información que identifica la copia, inadecuada información sobre los propietarios, sobre limitaciones en las fuentes de información, no se ha sabido determinar quién es el titular, o dificultades en la búsqueda de información sobre los titulares de los derechos. Si Juan García firma un artículo en el año 1960 en una revista y no pone nada que es de la universidad tal o escritor, es muy difícil en circunstancias razonables encontrar quién es Juan García, pero a lo mejor encontramos que ha escrito otras 50 obras del mismo tema y que se identifica que es de la UNAM o de la Universidad Complutense. Entonces desaparece la incertidumbre, pero esa es la circunstancia. Otra pregunta curiosa que a ustedes les puede surgir es ¿para qué se usan las obras huérfanas? Pues en un estudio que hicieron en Estados Unidos, la Library Congress, las principales opciones es para realizar obras derivadas, para hacer alguna variación sobre el mismo tema, pero sobre todo, y este es el aspecto más general, es los procesos de digitalización masiva, que es el que me he referido hasta ahora constantemente como elemento fundamental. Hay otro aspecto también, el de nichos de usuarios, pues amigos de la encuadernación o de los barcos del siglo XVIII, que hay una serie de obras que las quieren poner en internet y quieren buscar a los titulares, pagarles lo que sea corresponde a los derechos y sacar esa obra de una biblioteca que nadie consulta y que todo el mundo pues, pueda ver cómo era una quilla o cómo era cualquier elemento. Y luego otro aspecto que es para usos privados, por ejemplo para obtener copias de fotos familiares del 1920 o de 1940, para ese tipo de cosas fundamentalmente. Claro, voy a pasarme una parte porque si no se hace demasiado larga la exposición. El concepto de búsqueda diligente exige esa idea. Para poder usar la obra siempre van a encontrar este aspecto, es, oiga, haga usted algo que encaminado a encontrar al autor antes de tomar la decisión de hacer la obra. Si ustedes se han fijado en la norma, en el libro que les ponía en la portada, veía, hechos un esfuerzo razonablemente diligente sobre tal, no hemos podido encontrar al titular de los derechos al pintor, a los herederos, en este caso del pintor, para pedir la autorización para reproducir la obra. Es un proceso, como pueden ver, muy complejo y si acaso simplemente, primero se trata de contactar, pero no se trata de contactar, se trata de identificarle. Y si se le identifica y no se le localiza, pues se puede ir avanzando en la consideración de búsqueda diligente, pero se puede contactar con él y escribirle, sabemos que está recibiendo esa comunicación y no contesta. Entonces, eso es uno de los derechos que tiene el autor, a ignorar cualquier petición sobre la explotación de la obra. Y ahí entramos en muchas barreras y muchos problemas, como les he dicho, que la palabra correcta es incertidumbre. ¿Qué es lo que conseguimos con hacer esa búsqueda diligente? Pues lo que sea protegernos frente a ese concepto que les he dicho antes, ese presunto acto de piratería. Primero, protegernos frente a una eventual reclamación. Si nosotros hacemos un acto de piratería sobre una obra, lo que nos exponemos es a dos actos. Uno, una denuncia de tipo penal y luego una reclamación económica por esa explotación ilegítima de la obra. Con la búsqueda diligente lo que hacemos es evitar ese doble ataque, digamos. ¿Y qué soluciones se buscan, se instrumentan en el caso de que posteriormente al uso de la obra como obra huérfana aparece el autor? Pues esas dos soluciones que les señalo en la transparencia. Establecer una compensación económica predeterminada. Mire, que no me ponga contra la pared, que yo he actuado de buena fe, he actuado con arreglo a los intermediarios y al procedimiento de los procedimientos profesionales al uso, y la compensación tiene que estar previamente estipulada en los márgenes en los que se ha hecho la explotación. Y
la adopción de medidas para restituir la titularidad de la obra. Como ven, estos son problemas todos muy resbaladizos y muy complejos. De ahí que en la mayor parte de los casos, que es el caso de la Unión Europea, lo único a quienes únicamente se permite la explotación de obras huérfanas es a las bibliotecas y a las tecas, hemerotecas, filmotecas, etcétera, que no tienen ánimo de lucro. Pero no está permitido, o sea, no está protegido, mejor dicho, por la directiva o por ley, cualquier uso que no, un uso comercial, por ejemplo, cualquier uso que no sea dentro de ese marco específico, porque, como ven, la incertidumbre y la responsabilidad penal y civil es bastante evidente, y las posibilidades de que se produzcan impedimentos también son grandes. ¿Cuáles son los requisitos para la búsqueda diligente? Pues he señalado algunos, fundamentalmente buena fe y diligencia. No mirar así o preguntarle, oye, ¿tú sabes quién es el autor? No, es que le pregunto, no. Hace falta un procedimiento, un proceso de identificación de la obra, y se postulan una serie de elementos, de consideraciones que tiene que haber documentadas sobre el proceso. ¿Cuál es la edad de la obra o la fecha en la que fue creada? ¿Cuándo fue disponible al público? Haber buscado en los registros abiertos, por ejemplo, si hay registro de propiedad intelectual y si es obligatorio, si está en el registro de la propiedad, en las bases de datos de las bibliotecas, etcétera, etcétera. Si el autor está todavía vivo o si existe en la empresa editorial o el titular de derechos, y luego también para contraponderar, digamos, esa posición, es cuál es el uso y la naturaleza del uso que se pretende. Pues ya digo que todo esto es muy discutible y plantea muchos problemas. Sobre la ejecución de esto se plantea, bueno, las leyes deben fijar estos criterios de una forma estipulada, clara, o es mejor que haya una cierta libertad ahondando en el concepto general de buena fe y diligencia. Pues parece que la idea más general es que sea un principio de unas guías profesionales, sectoriales, pero nunca una normativa muy estricta, porque cualquier cambio en la tecnología, por ejemplo, que podamos agrupar muchas bases de datos de bibliotecas y entrelazarlas, podría hacer un avance que fuera absurdo hacer búsquedas determinadas que son innecesarias si existe una tecnología adecuada. Por eso, tanto en la Library of Congress, en la posición de la Library of Congress, como la posición de la Directiva Europea, se mantienen en esa idea de dar unas recomendaciones, pero siempre de un punto indicativo, nunca normativo. Como les decía, la normativa europea se acaba de aprobar después de varios años de discusión, y se está haciendo lo que llamamos transposición de la directiva, y en España también se va a aprobar, se va a transponer esta directiva. Realmente lamentable, siempre nosotros en muchos aspectos vamos a remolque, y estos problemas nos los hemos planteado porque estamos en la Unión Europea. Como ustedes van a ver, se ha dado un gran impulso a la digitalización en España gracias a que se ha creado Europeana, y nos sirve un poco como para tirarnos. Somos un poco perezosos, pero si nos estimulan, pues hemos tenido un estímulo importante, y gracias a eso pues estamos avanzando en la digitalización y en la puesta en línea de nuestro patrimonio documental. Pues bien, la directiva europea, como ya les he venido avanzando, considera que una obra es huérfana cuando ninguno de los titulares está identificado, o alguno de ellos está identificado, ninguno puede ser localizado a pesar de haber hecho una búsqueda diligente. Como ven, los conceptos básicos que les he explicado es tratar de localizar al autor y hacerlo razonable, y no conseguir el consentimiento habiendo hecho una búsqueda diligente. En las que hay varios autores, pues bueno, pues el mecanismo es que la obra es huérfana en cuanto a aquellos que no están identificados. ¿Cuáles son los usos de las obras huérfanas? Pues simplemente, como ven, debido a esta complejidad que les estaba comentando, al final solo es para la puesta a disposición del público en Internet y sin ánimo de lucro. Y hecho en el ámbito de las bibliotecas y entidades abiertas al público que no tengan, instituciones documentales, por decirlo de una forma genérica, que no tengan ánimo
ánimo de lucro. Es muy importante, ya digo, insiste mucho la directiva en el ámbito audiovisual, porque realmente el ámbito audiovisual es el que más perjudicado está y en el que más importante es avanzar en los procesos de digitalización, no solo por la difusión, sino también por avanzar en los procesos de conservación de esos materiales que verdaderamente, si no lo hacemos, se perderán y para siempre. Ya por último, dejo algunas cosas, pero no quiero ser demasiado pesado. En las soluciones prácticas a las obras huérfanas, claro, la primera solución para la obra huérfana es evitar que se produzcan, pero eso ya no existe. Pero para eso, a partir de ahora, esto por ejemplo que nos han hecho esta mañana, de pedir que firmemos nuestro consentimiento para que esta transmisión pueda ser hecha legalmente, es una buena práctica para evitar que se produzca una obra huérfana. Y les animo a que procedan en este sentido porque es correctísimo, nunca van a tener problemas para utilizar estos materiales y ponerlos en aquellos ámbitos que ustedes consideren, en el ámbito universitario que se genera. Como decía, hay las soluciones prácticas a lo que ya ha pasado, pues hay una base de datos central y en Estados Unidos hay otra similar que se ha denominado Arrow, viene a significar las bases de datos sobre obras huérfanas, que se pretende que tenga un ámbito comunitario de tal modo que todas las consultas se vuelquen sobre esa base de datos central. Claro, cuando alguien busca, siempre sobre el principio nacional, que eso lo he omitido, quizá un elemento básico, la primera búsqueda se tiene que hacer en el país de la publicación, por eso es importante que ustedes tengan también una posición porque les va a afectar. El problema que tiene la base de datos es que es muy prolijo y al final, como van a ver en el esquema que les muestro a continuación, la situación de obra huérfana es una solución residual, es decir, hemos hecho muchas cosas y al final no ha aparecido. Entonces, de alguna forma es la expresión de una frustración, si me permiten esa expresión. Por tanto, yo creo que como base de datos única va a tener poco futuro porque enseguida la capacidad de intercomunicación de bases de datos, la necesidad de que sean bases de datos sectoriales, profesionales, específicas, va a hacer que nos movamos siempre entre redes de bases de datos y no en una base de datos central, pero ya les digo que esa es una de las... En el ámbito de la cinematografía se está creando otra similar, pero con esos problemas que les estoy apuntando. Creación de redes distribuidas de fuentes de información sobre titularidad de derechos, como les estoy comentando, recopilación de datos, elaboración de guías de identificación de estatus de la obra. Creo que todo esto es un ámbito exclusivo, específico de los profesionales que formamos en nuestras escuelas y facultades y que creo que nos debemos implicar. Este no es un problema estrictamente jurídico, como ven, es un problema bibliográfico, documental, y en el que nos debemos de implicar directamente porque es fundamental para nosotros conocer el funcionamiento. El establecimiento de centros de gestión de derechos. No les oculto mi sospecha que estas bases de datos centrales intervienen, su sospecha negativa, en sentido negativo, intervienen los responsables, en muchos casos las entidades de gestión de derechos. Y realmente lo que quieren es conseguir beneficios cuando realmente, si no hay titulares de derechos, no hay que pagar nada. Es evidente, por tanto, no tenemos que... Y esas compensaciones a priori que se tienen que hacer para si aparece el titular, abonársela, no tiene por qué estar en manos de alguien que no sabemos si no aparece, que es lo normal en el 90% de los casos. Si la búsqueda se ha hecho de un modo diligente, no tiene por qué ir recorriendo ese circuito financiero. ¿Me explico? Por eso soy un poco renuente a la idea de una base de datos central y de que participen digamos, titulares actores que no son titulares de derechos, porque probablemente la entidad de gestión de derechos puede no ser titular de ningún derecho, sino aparece realmente el único titular son los autores y los autores creadores y los titulares de los derechos afines, artistas, intérpretes, ejecutores. ¿Entendido? Pero es muy difícil que sea. Bien, y ya termino con la presentación de ese esquema de Arrow. No sé si está muy bien, no creo que esté muy bien. Simplemente pues es una gran base de datos que va primero recopilando las obras como tal, luego gestionando los derechos y luego cuando hay una carencia de los derechos aparece
en la parte final del esquema, en la derecha, pues como no se ha podido completar la ficha, digamos, de derechos, pues la obra es huérfana. Y ese es el estatus a partir del cual empieza a operar la biblioteca, que como he dicho, la biblioteca o la hemeroteca es la única que puede hacer, en base a la directiva, la única que puede hacer esas transformaciones de las obras. Y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor Luis Fernando. Bueno, como ustedes habrán visto, tuvimos 4 conferencias muy interesantes. Las 2 primeras sobre necesidades de información, en donde la doctora Villaseñor nos habló de la necesidad de estudiar al usuario. Es fundamental para el desarrollo de las entidades que manejan información. El doctor Juan José Calva presentó una visión del desarrollo humano desde el aspecto de las necesidades de información, que a mi parecer resultó muy interesante. La doctora Aurora Cuevas nos habló de la importancia de la cooperación universitaria para el desarrollo humano en los aspectos académico, científico y económico. ¿Sí? Y por último, el doctor Luis Fernando comentó sobre las obras huérfanas, ¿sí? Sus repercusiones y sus soluciones posibles hasta el momento. ¿Sí? Bien, tenemos 5 minutitos para escuchar algunas preguntas o algún comentario, alguna nota que ustedes quisieran hacerles saber a sus conferencistas, a los que tienen aquí enfrente. ¿Quién quiere empezar? Qué bueno que quieren todos. No se peleen, a ver. ¿Sí? A ver, por acá, con Nelva, por favor. Hola, gracias. Es para el doctor Luis Fernando Ramos en cuanto a las obras huérfanas. Si siguen, bueno, no lo marcó ahí o no nos comentó, pero deben de tener a lo mejor políticas ya para la digitalización de estas obras huérfanas y ponerlas al público. No, precisamente la política no se puede poner al público, solamente se pueden utilizar las obras que están protegidas en base a unas excepciones a los derechos que tienen los autores, unas de preservación y conservación. Entonces, en base a eso, si hay una política clara de que las obras pueden ser digitalizadas, todas, las que están en dominio público, las que tienen derechos y las que son huérfanas. Pero no se pueden poner en línea si no se cuenta con la autorización de los titulares o está en dominio público la obra. Entonces, esa es la política. Entonces, por definición, las obras huérfanas solo se pueden poner en línea aplicando esta política que acabo de explicar sobre la Unión Europea, que se haga una búsqueda diligente, que esté depositada en una biblioteca o en una teca y que se haga todo ese proceso de, digamos, de reconocimiento de que no se puede localizar, identificar y localizar al titular de los derechos. Esa es la... Si quiere desde aquí. A mí me surge una duda. En este proceso que se hace para rescatar los propietarios de la obra intelectual, en nuestro país sucede que cuando se rescata al titular de la obra, se le solicita que registre la obra y en ese sentido ya no es huérfano. En este caso no escuché, me lo perdí. En esta diligencia, la legislación española considera o sí le dice al titular, registra la obra, ¿no? No he hablado de eso, pero he hablado de 120 años y de 150 años. Entonces, si en la obra se ha escrito hace 10, probablemente el autor estará vivo y se podrá determinar quién es el titular. Pero si han pasado 80 años, a lo mejor aparecen 15 personas detrás de la foto esa del libro, diciendo, oiga, que yo soy heredero del señor Cooper y que tengo derecho a esto. Entonces, hay una incertidumbre. Yo no puedo poner esa obra como responsable de una biblioteca, yo no me puedo arriesgar a poner esa obra en línea, sabiendo que me pueden aparecer 80. Conozco al autor, pero el autor está muerto y el autor ha podido ceder la obra o a la editorial, o simplemente ha fallecido y no ha dicho nada, y entonces supongo que como el derecho civil español son herederos todos los hijos
o una línea, y puede ser nietos, bisnietos, en fin, como una casa cuando están, ya me entienden ustedes el problema. Entonces, no he dicho nada respecto de esa situación, pero la situación es la de 120 años, 150 años. Es que hay un momento en que no se sabe o no se puede identificar, o es tan costoso, como le he dicho, que verdaderamente no vale la pena. Esa es un poco la situación. Y por eso hablaba de que algunos autores hablan de que de dominio público no es relevante el valor económico que pueden tener la mayor parte de las obras. Puede ser muy interesante cómo se explicaba pedagogía en 1950, pero desde luego no le podemos pagar 1 millón de pesos a los nietos para que nos dejen poner la obra en línea. Esa es la... Bien. Mi opinión. Sí. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Puedo? Bueno, aprovechando acá el micrófono, para la ponente que expuso sobre la doctora Aurora Cuevas Cervera. No sé, a mí me surgió una inquietud en relación a esta parte y no quiero pensar que el desarrollo humano en las universidades españolas sea una cuestión utópica. Yo no creo que las cosas sean así, ¿no? Sin embargo, yo creo que es muy importante rescatar esta cuestión humanística, el para qué se crean las universidades, ¿no? Muchas de las frases que tú comentaste me parecen del siglo pasado, del siglo antepasado, pero hablar en el siglo XXI y decir que es importante volver a revivir, yo diría, revivir el desarrollo humano que hemos perdido, no solamente las universidades europeas, yo creo que también muchas de las universidades latinoamericanas, incluyendo también nuestras propias universidades. De hecho, bueno, creo, ¿no? Estas crisis renuevan ese interés por fortalecer la parte de los valores, si tiene que ver con los valores del desarrollo humano, ¿no? Y eso es un poco también como mi cuestionamiento, ¿no? Estamos regresando a estas, no viejas prácticas, pero cómo vemos el desarrollo humano ahora en las universidades, sobre todo en el siglo XXI, donde estamos atiborrados de mucha tecnología, y nuestros jóvenes pareciera que no los encontramos en el canal de reflexionar y criticar del para qué estamos en una universidad. No sé si eso sea parte del reflejo de lo que esté pasando también en las universidades españolas, ¿no? A mí más que me preocupa, me inquieta, ¿no? Ver cómo están nuestros jóvenes hoy en día en las universidades, ¿no? Y que falta toda esta enseñanza que, bueno, quizás en el pasado la tuvimos y ahora pareciera que hay que volverla a reactivar, ¿no? Entonces no sé cómo sea la situación en las universidades españolas, ¿no? En las universidades españolas hemos vivido un proceso de reconversión con la creación del espacio universitario de educación superior, el proceso de Bolonia, habrán oído hablar de él, en el cual, pues, a mi entender, se ha cuidado menos esta parte humanística y en muchos sentidos han convertido a los alumnos en clientes, y es un error muy grande. Es un error muy grande. Para mí es una preocupación formar a ciudadanos. Tenemos que formar primero a seres humanos, a personas, y después ya, como decía Stuart Mill, formaremos a médicos y a médicos y abogados. Entonces los indicadores que se están valorando son los de salidas profesionales, inserción al mercado laboral, que es claro que son importantes. ¿Cómo no nos van a preocupar? Son importantísimos, pero no debemos descuidar esa otra función. Aparte de otras muchas cuestiones, que esa reconversión se ha hecho a coste cero para el profesorado, quiero decir que es un estilo de enseñanza que exige mucho más trabajo, que pone mucho el acento en la dimensión tecnológica y en la dimensión práctica,
y se olvida de la dimensión epistemológica de las disciplinas, pues obviamente sí que hay un sector más crítico que está intentando reavivar esta situación. De hecho hay bastante movimiento en este sentido en las universidades. El tema de la cooperación al desarrollo rescata un poco esta inquietud, ¿no? por el desarrollo humano, por el ser humano, por el ocuparse de los demás. Yo llevo muchos años en cooperación al desarrollo y para mí ha sido un crecimiento personal muy grande. Humano y científico. Económico no, pero científico y humano muy, muy grande. He aprendido mucho. La verdad es que se trata de una cooperación horizontalizada, donde estamos todos en un mismo nivel y que verdaderamente procura mucho bien a la universidad, mucho bien a la universidad y tiene un feedback muy importante, tiene un retorno muy importante. Creo que además es responsabilidad muy grande también de los profesores. A mí me llegó a decir, esto es una confidencia que yo les voy a decir a ustedes ahora mismo, pero que no salga de aquí. Yo negaré haberlo dicho y será su palabra contra la mía. Pues me dijo un elevado responsable de mi facultad, que le daba demasiada bibliografía a mis alumnos, que no tenía que poner tanto empeño en lo teórico, que algún artículo, alguna cosa así leve, que pensara que son clientes, que no se tienen que ir, que tenemos que facilitarles las cosas. Y yo me rebelé mucho contra esa situación, le dije, no, de ninguna de las maneras. Yo no tengo clientes, pero qué barbaridad es esa, yo tengo alumnos. Y yo considero que a mis alumnos los tengo que formar y que el marco teórico y la fundamentación es absolutamente esencial. Claro que no les gusta, claro que les gusta acabar antes, pero cuando verdaderamente ellos llegan a una situación en la que son capaces de hacer un planteamiento teórico serio, riguroso, pues también lo disfrutan. El conocimiento no es una cosa ligera, es una cosa pesada y tiene una carga que debemos afrontar todos. Para mí tampoco es agradable si los alumnos me evalúan mal y dicen que soy muy pesada y que, bueno, pero tenemos que creer en lo que hacemos, es básico eso, y cuando creemos en lo que hacemos pues lo transmitiremos a nuestros alumnos. Le agradezco mucho que haya hecho ese comentario y que esté de acuerdo con mi planteamiento. Bien, pues creo que hemos agotado el tiempo para las preguntas, quedan más en sus notitas y demás, pero vamos a tener 10 minutos de receso, entonces ahí pueden ustedes platicar un poco más con nuestros conferencistas. Por lo tanto, les solicito que les demos un gran aplauso, creo que vale la pena. Vamos a entregarles un pequeño reconocimiento. Doctora Isabel Villaseñor, por favor. Doctora Aurora, doctor Luis Fernando Solán, y doctor Juan José Calva González.